Hoy tenemos el honor de tener en nuestro programa a una invitada muy especial. Ella es la doctora Paola Martínez Rodríguez, abogada, administradora pública, especialista en Derecho Internacional, Derecho Administrativo, Administración Pública Contemporánea y Educación, maestría en Teología Básica, en TIC para la Educación y actualmente estudia maestría en Transformación de Conflictos y Construcción de Paz. Docente universitaria a tiempo completo, conciliadora en Derecho, escritora de libros de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo y Contratación Estatal. Correctora de estilo de publicaciones jurídicas. Es la vicepresidente del Consejo Territorial de Planeación de FUNSA, reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes de Colombia, por sus libros y publicaciones. Líder del proceso de regionalización de la educación superior en Cundinamarca, mujer y madre de un niño de 13 años. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Saludos para todos, muchas gracias. Bueno, Doc, en esta tarde queremos saber un poco más de usted, de su trayectoria, de quién es, en rasgos generales, la doctora Paola Martínez. Bueno, pues soy una mujer que ha procurado durante toda su vida llevar a cabo el ejercicio de los principios y de los valores. Siempre me he destacado por poner las metas determinadas en cada uno de los procesos de mi vida, y pues desde muy joven solo aspiré a estudiar, a viajar, a hacer algo bueno por mi formación, y es lo que he hecho durante pues toda mi existencia. Tuve la oportunidad de tener unos padres maravillosos que me apoyaron siempre en mi proceso educativo y en mi proceso laboral. Y pues mi bandera siempre ha sido el trabajo forzado en el ejercicio de los derechos de las personas, muchísima lucha a favor de los derechos de las mujeres, siempre procurando el bienestar de los demás. Yo soy una convencida de la ley de la siembra y la cosecha, que lo que uno siembra posteriormente va a cosechar. Tengo 48 años, tengo un hijo de 13 años, mi esposo murió hace ya 4 años, soy viuda. Muy feliz de ser madre y de tener la oportunidad de sacar adelante una vida tan importante como es mi hijo. Y pues yo soy una líder en la región, en FUNSA y en la región de Sabana Occidente. No más, y amo mi profesión, amo mi trabajo y amo mis estudiantes en la universidad. Qué bueno, entonces. Gracias. Doctora, ¿hace cuánto es docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca? Soy docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca desde 2015, abril de 2015, exactamente estamos cumpliendo 8 años del ejercicio académico en la universidad. Es casi el mismo tiempo que la universidad lleva en el municipio. Comencé como docente de cátedra un semestre, luego estuve de docente medio tiempo y después ya docente de tiempo completo. O sea que llevo 7 años como docente de tiempo completo en la sede FUNSA, siempre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Doctora, quisiéramos saber por qué decidió el camino del derecho como un proyecto de vida. Ay, qué pregunta más linda. Yo le cuento a mis estudiantes siempre que mi proceso del derecho pues comenzó tal vez desde la primaria. Yo fui la estudiante que hacía los discursos, que el día del 20 de julio, que el 7 de agosto, que el día del idioma. Entonces yo era la niña que hacía el discurso así con máquina de escribir y le pedía a los profesores que me dejaran leerlo ante los compañeros. Y mis compañeros del colegio pues ya como que tenían fastidio de que, ay, siempre Paola de la del discurso. Pero eso nació desde allí. Cuando estaba en octavo de bachillerato, inició el proceso de la escritura de la Constitución de 1991. Se empezó a hablar del ejercicio constituyente. Yo vivía en un municipio apartado, pero pues uno empieza a entender los fenómenos políticos y como desde octavo, noveno, o sea, lo que ahora es, bueno, en ese tiempo era tercero de bachillerato, yo quise estudiar Derecho, o sea, eso fue mi profesión. Empecé a decirlo, a declararlo, a confiar que eso iba a ser una verdad. Cuando estaba en décimo, que fue en el año 1990, fue el proceso para elegir a los constituyentes de la Constitución que se escribió en 1991, y a mí me encantaba el tema de la nueva Constitución, me encantó el tema de todos los derechos que se podían escribir, y ya en 1991 yo hice el grado 11 de bachillerato, tenía 16 años. En principio mi papá dijo no, derecho no, y yo lloré y pataleé. Entonces después, y Dios, ya entonces me presenté a la Universidad Nacional, estando en el grado 11, a derecho, no pasé.
pero pues mi papá tenía los recursos y podía hacerlo, entonces al final llamó y dijo, bueno, entonces ¿en qué universidad y qué quiere estudiar? Que la niña estudie lo que quiera, y yo pues aproveché la oportunidad de estudiar Derecho y... ¿La apoyaron? Sí, mis papás me apoyaron, claro. Yo estudié en universidad privada, la carrera en la Universidad de Santo Tomás. Mi papá me pagó toda la carrera, me pagó las bucetas, me pagó el transporte, mis fotocopias. Teníamos una casa en Bogotá, vivía en la casa propia. Mi mamá me vestía, me daba pues toda la ropa para ir bien presentada. Mis hermanos mayores ya empezaron a trabajar en su momento, ya ellos salían de la universidad, empezaron a vestir bien la niña. Sí, yo tuve el privilegio de tener una familia muy bendecida, esa es la verdad. Eso es motivante. Gracias. Y que supo aprovechar. Sí, que no dejó pasar las oportunidades. Exacto. Porque quizás, por más que tengamos y no aprovechamos, pues, Sí, pues gente que no las aprovecha. Exacto. Doctora, cuéntenos un poco de la historia de la sede de FUNSA Cundinamarca, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bien, pues esto ha sido un mérito. Primero, pues Dios, que es el que pone en nosotros el deseo, el querer como el hacer todo lo que se tiene planeado en la vida. Se empezó con un convenio que se firmó entre el alcalde Jorge Machuca y en su momento el rector de la universidad para hacer el ejercicio de regionalización para traer la universidad aquí al municipio. Este convenio se firmó en 2013, se empezó a llevar a cabo en el 2014-2 con un programa tecnológico que pertenece a la Facultad de Administración y Economía, que se llama Tecnología en Asistencia Gerencial, que todavía está aquí en el municipio, un programa para formar administradores de empresas, con énfasis en inglés, en informática, y que en quinto y sexto semestre tiene prácticas. Ese ejercicio pues comenzó desde buscar los estudiantes, desde buscar un sitio donde se pudiera prestar los salones. El Colegio Miguel Antonio Caro, que es la sede más grande, no existía, eso no estaba hecho, eso se construyó hasta el 2016. Sin embargo, comenzamos en el punto Vive Digital, que estaba aquí cerca del centro de FUNSA, y comenzaron básicamente pues dos profesores, que es el profesor William Garay y la profesora Elena Martínez, que ahora es la docente aquí de inglés en Derecho. Yo llegué después porque el abogado que habían conseguido de parte de la universidad no venía de Bogotá y no llegaba. En algún momento nos conocimos con el profe William, él conoció mi perfil y me llamó y me dijo que si me interesaba el proyecto y comenzamos. ¿Qué les puedo decir? Comenzamos con 42 estudiantes en un primer grupo, de esos se graduaron solo 12 porque el proceso académico no es sencillo. Comenzamos a trabajar con una vinculación de cátedra, pero en un tiempo completo realmente, buscando los estudiantes, abriendo puertas, buscando el crecimiento, soñando con lo que el convenio decía, porque el convenio decía administración de empresas comerciales, derecho, trabajo social y la tecnología. En lo público siempre las gestiones no son sencillas, los intereses a veces no son los correctos en el que detenta el poder, y eso no es fácil de concebir para nosotros que amamos el servicio público. Sin embargo, pues se perseveró. En algún momento se tomó la decisión que fuésemos los mismos profesores los que empezáramos a escribir los documentos maestros para hacer la gestión ante el ministerio. Se hizo el ejercicio con la Facultad de Derecho en el 2018, salió el documento maestro con registro calificado en el 2020, hicimos el mismo ejercicio entre 2018 y 2019 para la carrera de Administración de Empresas Comerciales, salió en el 2022, en el 2021. Estamos esperando, ya que si Dios quiere, yo espero que no pase el año entrante o de este año, Trabajo Social y Economía, esos dos documentos ya se entregaron, se hizo acercamiento con los municipios cercanos, con Mosquera, con Madrid, tenemos en este momento trabajo con Fusagasugá. Todo ha sido un devenir de los años, pero un devenir del tiempo y del trabajo, y no ha sido sencillo, no ha sido sencillo. Tenemos un aliado muy importante que es el Colegio Miguel Antonio Caro, su rectora, que es la rectora Vicky Rodríguez, que es estudiante nuestra, que está en sexto semestre de la carrera de Derecho. Desde que ella llegó a FUNSA a ser rectora, en el momento preciso en que murió su esposo, porque de manera desafortunada pues murió don Luis Echeverry, el rector. Ella era rectora en otro municipio, la mandaron a reemplazarlo a él, y pues hay que decir que cuando ella llegó se nos cambió como el panorama. Porque ya es una persona convencida de la educación, y durante estos 8 años nos ha tenido las puertas abiertas. Por supuesto que hemos pasado ya por 3 alcaldías, hemos pasado por 3 rectorías,
en el Colegio Mayor de Cundinamarca. En algunas ocasiones hay personas que tienen el liderazgo pero no le apuntan a la regionalización de la educación, pero es un propósito que se ha llevado y se ha llevado pues bien. A veces uno se pone a pensar y dice todo el camino que hemos recorrido, pero la recompensa pues está aquí y eso es diario y vamos por más. O sea, yo sí ya como que hace como 2 años cobré ánimo de seguir creyendo de que esto funciona y que vamos a ser mucho más grandes. Y de hecho ya somos casi igual de grandes a la sede de Bogotá y hasta ahora vamos en 6º semestre en la carrera de Derecho. Y la idea es seguir creciendo también. Profe, Sí, a raíz muchos de años. esto que tú nos cuentas, quisiéramos saber los desafíos más grandes que se te han presentado para desarrollar, digamos, la educación pública en Funza, no municipalidad, no Bogotá, que es complicado muchas veces, como tú le dices, has pasado por 3 alcaldías, trayectorias. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que se te han presentado, tanto a nivel personal, político, estudiantil? Bueno, en el desafío personal es que esto sí es 24/7, todas las semanas de todo el año completo. En este ejercicio académico y administrativo uno no puede parar. Sale como una rueda que nunca se detiene, siempre los procesos van continuando. Es mucha la cantidad de esfuerzo personal para poder continuar con el proceso. Entonces, porque en lo personal a mí me gusta involucrarme con todos mis sentidos en el trabajo y yo amo mucho mi trabajo, porque yo sí soy una convencida de que la educación es el camino para el desarrollo de los pueblos. Me ha implicado dejar a mi hijo solo, de hecho ahorita está solo, por ejemplo, hasta las 9:30, 10 de la noche. Me ha implicado madrugar más que todo el mundo, levantarme a las 3 de la mañana, acostarme a las 10 de la noche, todo el tiempo tener actividad, mientras que la gente duerme y descansa, uno está trabajando, porque hay muchos frentes de trabajo, muchas cosas por las que responder. El desafío siempre ha sido, de alguna manera, la parte del apoyo económico, porque pues siempre hay falencias, ¿no? Uno quisiera tener mayores medios para poder llegar a más gente. Las personas dicen, pero ¿cómo es posible que la universidad lleve 6 años en Funza? Yo no me he enterado. Uno dice, pero ¿cómo no se ha enterado si hemos tratado de llegar hasta donde hemos podido? Entonces, ¿por qué no llegan más lejos? Pues porque no tenemos más recursos. Entonces no podemos decir que vamos a sacar unos clasificados, que me ha tocado que pagar un perifoneo, que unos volantes, yo llevo 8 años mandando a hacer los volantes, muchísimas cosas que uno dice con un mayor apoyo podrían funcionar mejor, pero tampoco depende de un gobierno determinado, de una rectoría, unos directivos determinados, sino son circunstancias económicas también que pasan por el ejercicio de lo que es público, porque lo que es público siempre requiere el recurso. Hay un desafío fuerte cuando uno es mujer, porque pues las mujeres tenemos una, entre comillas, desventaja, y es que nosotros, como dice la rectora de la Universidad Nacional, la doctora Dolly Montoya, que ya fue reelegida rectora 2 veces, a nosotras las mujeres nos toca ser inteligentes, pero no solamente ser inteligentes, sino demostrarle al mundo entero que uno es inteligente. Entonces ese proceso no es sencillo. A veces cuando se llega a dirigir y hay muchos hombres, entre comillas, en otro nivel, les molesta el liderazgo de la mujer, y ese paso y ese compromiso pues nos ha abierto a nosotras un camino que no ha sido fácil. Yo les voy a contar algo aquí a sin sentido ahí, muy personal, que le cuento a todo el mundo. Es que cuando yo quedé embarazada y supe como a los 2 meses y medio que estaba embarazada, pues ya estaba embarazada, ¿no? Pero yo le pedí a Dios que fuera un niño, un varón, y se lo pedí tanto, o sea, yo le pedí tanto a Dios desde mi corazón, tal vez cuando era muy joven y después, que fuera un hijo varón, y cuando supe que era un varón, yo me alegré mucho, porque dije, a este niño le va a ir mejor en la vida que a mí, y él va a tener puertas abiertas y menos desprecios y menos humillaciones y menos maltratos que lo que me tocó a mí por ser mujer. Entonces eso. ¿Qué otro desafío? Que nosotros no sabemos entender los tiempos ni las edades, porque uno quiere todo ya. Sí. Entonces uno quiere que el proceso de las carreras llegue ya, que el ministerio nos conteste ya, que necesitamos las carreras nuevas el otro semestre, que la gente llega y pregunta que cuándo, que cómo, que dónde, pero pues el trasegar del tiempo y el tiempo siempre es perfecto, el tiempo nunca llega antes ni después. Eso es un desafío. ¿Qué otro desafío? Que a veces nuestro deseo es más alto de lo que podemos tener.
Entonces no nos conformamos con la bendición que tenemos, porque pues uno aspira a más, y si uno aspira a más pues se frustra. Entonces el tema siempre es permanecer con un corazón agradecido y valorar lo que se tiene. sí, valorar lo que se tiene, y a veces lidiar con temperamentos de quienes entre comillas son líderes en su momento, y que pues los líderes buenos permanecen, los líderes que no son tan buenos los cambian regularmente. Entonces ya hemos tenido muchos cambios, y yo me pongo a pensar, estas personas que estuvieron o no estuvieron de acuerdo, que apoyaron o no apoyaron, ya no están, pero nosotros seguimos ahí. Y eso es así, esa es la ley de la vida, o sea, es hacer una buena siembra para una buena cosecha, y esa gente tarde que temprano pues sale del camino. Sí. ¿Qué más desafíos? No, pues qué más quisiera uno, que no hubiera corrupción, que todo el mundo fuera honesto y que todo el mundo se creyera el cuento de la educación. Yo he hablado con gente que realmente sabe educación, que llevan 22, 25, 30 años y que aquí les damos clase, por ejemplo, y les digo, esto sí es verdad, la gente, los grandes líderes de los, no solamente de los países, sino de los gobiernos mundiales, se comen el cuento de la educación, o quieren que más bien el pueblo sea ignorante. Que le sirve más a él. Sí. No sabemos, realmente no sabemos. De las intereses personales que tengan las personas que tienen el poder en ese momento. Sí. Pero pues por el camino que a veces vemos, se puede decir que les conviene más con un pueblo ignorante que con educación. Ah, sí, pues a veces. Lastimosamente. Sí. Lastimosamente. Bueno, nos estabas comentando un poco de lo difícil y lo bendecida que viste de que tu hijo llegó al mundo, Sí. siendo varón y que iba a tener mejores oportunidades. Amén. A raíz de eso que tú acabaste de nombrar, surge la pregunta de que durante tu carrera, ¿qué ha sido lo más difícil o la situación más complicada que has tenido que presentar y se ha surgido un menosprecio hacia ti por ser mujer? Totalmente. En la carrera de Derecho fue muy fuerte el ejercicio que teníamos, a pesar de estar en una universidad privada, por el tema de género, porque pues esta carrera de Derecho siempre ha sido una carrera muy machista, con una tradición masculina predominante, porque pues esta carrera abre las puertas para la función pública y para los más altos cargos directivos de un país. Eso es lo que tiene la carrera de Derecho, aparte de que tiene, por ser una profesión liberal, tiene amplios niveles de aplicación, pero pues a mí sí me tocó muy dura la carrera de Derecho en mi condición de mujer. Si yo hubiera sido hombre me habría ido mejor, y les voy a contar rápidamente. Desde el primer semestre en la Universidad de Santo Tomás, en el año 1992, un año después de que fue promulgada la Constitución del 91, entramos, digamos, yo no recuerdo bien, pero éramos como 30 y pico de compañeros, entre hombres y mujeres. Cuando ingresamos al segundo semestre ya éramos 20 y algo, ya más de 10 perdieron o se retiraron el primer semestre, y cuando entramos a tercero, esos 22, 24 que éramos, quedamos reducidos a 7 compañeros. Eso fue una cosa loca. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Santo Tomás, y lo digo para todos los profesores, que por ejemplo la doctora Lucila Reyes, que creo que les dio clase a ustedes en primer semestre, ella fue docente muchos años de la Santo Tomás, y ella me hablaba de ese sistema. La Universidad de Santo Tomás tuvo durante muchos años lo que se llama un sistema modular. Entonces, en un solo semestre conjugaban, por ejemplo, todas las áreas del derecho público, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el internacional público, etcétera, en un solo semestre. Ese no era el problema, porque eso es hasta bien bonito de aprender. El tema era que al final del semestre hacían un examen que conjugaba todo lo que se había visto, con todos los profesores, en vivo y en directo, 9 profesores, y el estudiante ahí. Nosotros como estilo preparatorio. Entonces todos preguntaban de todo lo que querían, y el porcentaje del valor en la nota, mejor dicho, en la ponderación de la nota, pues era muy alto. El tema es que pasamos el segundo semestre, el examen modular, pero en tercer semestre la cosa se volvió al revés. Había compañeros que necesitaban un 2,5 en el modular para pasar el semestre y se quedaban con un 2,2, entonces perdían el semestre. ¿Qué pasó en la universidad en ese tiempo? No había reintegro. Había reintegro después de quinto semestre, y llegaban a repetir las materias que se podían. Entonces yo me quedé sola, literalmente sola, desde el tercer semestre en adelante, con 6 compañeros varones. Y los profesores llegaban al salón, veían 7 muchachos
y decían, ¿y dónde están sus compañeros? No, no hay más compañeros. ¿Cómo así? Entonces algún valiente levantaba la mano y le contaba a esas eminencias que nos dieron clase, porque eran de mucho nivel esos profesores, y es que pasó esto y pasé esto, y pues claro, me veían a mí como niña. Yo tenía 17 años, 18 años, luego 19 años, y me la montaban desde el primer día. Señorita, ¿usted no es que es muy inteligente? Al tablero. Y mis compañeros, 6 hombres, también me la montaban. Entonces fue una lucha total. Mis compañeros conmigo, con todo respeto, fueron unas caspas. Ellos a mí nunca me ayudaron, nunca me respaldaron, nunca me apoyaron. Los profesores llegaban y me la montaban desde el primer día hasta el último. Por eso fue que yo aprendí a hablar duro, por eso fue que yo aprendí a defenderme. Toda la vida me gustó el estudio, yo nunca he parado de estudiar. Yo fui muy juiciosa con mis resúmenes, con mis trabajos, en medio también de la necesidad, porque pues mis papás me mandaban para las fotocopias de las bucetas, pero no había con qué almorzar, mucha hambre, y se pasó en la universidad. Uno veía los libros. Por ejemplo, yo tuve el privilegio de tener al doctor Vladimiro Naranjo Mesa, de profesor, primer presidente de la Corte Constitucional, uno de los primeros y los más importantes constitucionalistas del país. Yo nunca me pude comprar el libro de teoría constitucional porque no tuve con qué comprarlo, y él era mi profesor. Entonces yo veía que mis compañeros tenían el libro y yo pasaba saliva. Pero es que yo creo que hoy en día amo tanto los libros. El tema es que yo sí sufrí mucho desprecio por ser mujer. Los profesores le insinuaban a uno cosas fuertes. Señorita, me dijeron algún día, usted por el solo hecho de ser mujer tiene que estudiar más, porque las mujeres son brutas. Entonces uno se quedaba callado en una universidad privada, pagando una millonada, y uno tenía que soportar, porque yo tenía un propósito, y era que yo no le podía salir a mi papá con que a mí me había quedado grande la universidad. Mis hermanos profesores universitarios, y la niña de la casa no podía salir con eso. Aparte era mi única oportunidad. Yo estudiaba de día, de noche, no comía. Era una locura porque no había internet, no podía uno ir a consultar una sentencia si no iba hasta la corte. Los celadores se la montaban a uno en la puerta, tocaba bajar la cédula para ir a sacarle la fotocopia a un libro que estaba vuelto nada por allá, porque llegaba y preciso el profesor preguntaba la sentencia, y aparte de que el profesor preguntaba, todavía los compañeros preguntaban para rematarlo uno ahí delante del profesor, y muchas cosas más. Así estuve toda mi carrera. A mí solo me iba bien cuando tenía profesoras mujeres. Pero de los 9 profesores habían 2 profesores. Eso sí, las profesoras llegaban y me adoraban. Los profesores no tanto. Yo me volví muy famosa en la universidad, en todos los semestres, de la jornada de la mañana y de la tarde, porque yo era la única mujer que había pasado. Yo entraba a la universidad y la gente hablaba de mí. Hace poco me encontré, Lady de Tolima, que fuimos a dar una conferencia hace menos de un mes, con una representante a la Cámara, que ahorita está para ser gobernadora del Tolima. Ella fue compañera mía en unos semestres más avanzados. Cuando me vio, mandó parar los carros en la mitad del parque. Cuando yo veo que alguien se va, una mujer súper elegante en unos carrazos con escoltas, y dice, Paola, Paulita, yo, qué susto tan horrible. Menos mal que la gente que estaba ahí me dio a entender quién era. Y yo, ¿pero quién es? Y me dice, ¿no se acuerda de mí? Y yo no me acordé. Y me dijo, ¿no se acuerda de mí? Y le dije, no me acuerdo. Me dijo, usted fue tan inteligente y tan juiciosa en la universidad. Yo estudié con usted en la Santo Tomás, y yo era Santo Tomás. No, yo no tuve compañeras mujeres. Yo no tuve compañeras mujeres, o sea, no le creo, pero pues la señora me reconoció, mandó parar los carros. Resulta que es una señora muy importante en el municipio. Le dijeron, porque yo no atinaba ni para hablar, ella se dio cuenta que yo no la recordé, en serio no la recordé. Entonces ella tenía una referencia de mí, que yo era muy juiciosa y muy inteligente, pero fue muy difícil, muy difícil. Presenté los 5 preparatorios, todos los pasé por única vez. Yo no tuve que repetir ningún preparatorio. Jamás me gané una beca porque había estudiantes, compañeros hombres, que siempre me llevaban la ventaja. Nunca pasé de un promedio de 3.8 porque a nosotros nos tocaba estudiar demasiado. Y eso por ser mujer, Después, ya en la parte laboral y ya en las otras universidades, pues ya fue un poquito distinto. El tema es que siempre en la vida laboral está el contrapeso de que el hombre quiere imponerse. Por eso es que a uno le toca desarrollar carácter y sobre todo la voz. Entonces, yo tengo una voz dominante porque me tocó aprender a hablar duro. O si no, me habían acabado. Sí, claro. Mis mismas compañeras me habían acabado. Claro. Y no les di el gusto. A nadie le di el gusto. Y aquí estoy, sí. Pero ser mujer es tenaz. Es difícil, sí, es difícil. Sí,
como la que vimos ahora. Machista que se supone que es un poco más liberal ahora, Pero sigue siendo No, así. igual, Sí, igual, sí, es Pero igual. sigue habiendo eso. Doctora, pues, Señor. muy linda la historia. No tanto. Quisiera saber. Un poco fuerte, pero realmente. Sí, es de coraje, admirar. es de admirar, porque Sí. pues muchas personas a veces lo tienen todo en aprovecho. O Muchas personas son hombres y lo tienen todo más encima de Mi la- papá me tenía sentenciada que si yo perdía un semestre en la universidad, me montaba un local en el pueblo, me compraba una máquina de coser y me montaba, me pusiera a coserle la ropa a la gente del pueblo. Ah, no, pues, Mi papá tenía un futuro para mí. Mi papá dijo, esa china no le queda sin hacer nada, entonces la pongo, le monté pero no, todavía está esperando, no, ahorita ya se murió, esperando comprarme la máquina de coser. Señor. ¿Por qué escoger FUNSA para una sede de la universidad? ¿Por qué FUNSA? ¿Por qué la Sabana? Primero Dios, porque yo sí soy muy creyente. Y segundo, porque pues una profesora que durante muchos años fue funcionaria administrativa de este municipio, o sea, ella vive aquí, estuvo hablando con directivos y dijo, ¿por qué no se abre la sede en Funza? Esa es la historia que a mí me contaron. Ella empezó a hablar con alcaldes, empezó a hablar con los rectores en la universidad, porque ella tenía un cargo muy importante directivo en la universidad, y se empezó a hacer el acercamiento. Pero es que Sabana Occidente tiene el polo industrial y el polo económico por los parques industriales más grandes y más fuertes del país. O sea, nosotros estamos en la región más poderosa en el progreso, con 33 parques industriales solo en Funza, con más de 200 empresas en cada uno de los parques, por tener literalmente el paso a Bogotá, que el tema es la movilidad, pero estamos en el propio corazón del país. Bogotá región tiene que ser una realidad, porque es que las grandes ciudades tienen que abrirse a la periferia. De hecho, en el mundo entero, las metrópolis, todo el mundo duerme alrededor y trabaja en el centro. El sistema tiene que darse. Funza, cuando a mí me hablaron por primera vez de Funza, la persona que me habló me dijo, ese pueblo es muy próspero, y a mí esa cosa se me quedó metida en el alma. Resultamos viviendo en Funza después de haber vivido 22 años en un municipio aquí en Cundinamarca que se llama Supatá. Allá mi papá vivió y trabajamos, yo trabajé allá en la personería, ya fue mi primer trabajo, mi primera práctica. Bueno, en fin, el tema es que después de los años mi papá un día me llama y me dice, Paola, búsquese una casa en Funza, grande, de locales, no sé qué, para comprarla. Y yo, ¿cómo? Funza. Mi papá hablaba durísimo en Funza, mija, Funza, eso cerca de Bogotá. Y yo sí decía, no, pero yo he escuchado Funza. Al otro día armé el viaje, me vine a Funza a buscarle la casa a mi papá, porque mi papá tocaba obedecerle tal como él decía. Y ya resultamos en Funza. Entonces yo tenía y tengo mi casa en Bogotá. Allá viví en su momento con mi esposo. Mi mamá se enfermó, le reventaron unas venas varices, entonces yo me pasaba 2, 3, 4 días de la semana cuidando a mi mamá aquí y 2 días en Bogotá, y para allá y para acá y para allá y para acá, hasta que al final dije, no, pues yo me voy a vivir a Funza, yo estoy haciendo las del Bow. Y nos vinimos a vivir acá. Mi hijo tenía 2 años y medio de tiempo completo, eso fue en el 2013, y en el 2014 la gente me hablaba y me decía que me presentara con el alcalde, que hablara con que yo era una abogada, que yo tenía muchos títulos, que tenía experiencia, que buscara trabajo, y yo era... Espere. Cuando ya me llamaron a mi celular, porque fue literal que me llamaron a mi celular el profesor William Garay, ustedes ya lo conocen, que ha estado acá. Él me llamó a mi celular y me dice que si me interesaba dictar clase en la universidad. Yo le dije, ¿yo? Me dijo, mándeme ya su hoja de vida, yo iba por la calle. Eso fue a las 4 de la tarde y a las 6 yo ya estaba dictando clase ese mismo día. Yo me enamoré de esto, o sea, yo me enamoré de la universidad, me enamoré de los estudiantes, me enamoré del proyecto. Vi y he visto durante todos estos años cómo la educación le ha cambiado el nivel de vida de las personas, cómo el privilegio de enseñar. O sea, no, yo amo mi trabajo y yo necesito mi trabajo, pero yo tengo entradas, yo tengo bienes, yo tengo casas arrendadas, yo tengo una pensión que me dejó mi esposo, yo tengo cosas que me dejaron mis padres. Si yo perdiera mi trabajo, yo tengo cómo vivir y cómo vivir bien, pero yo amo mi trabajo, o sea, yo amo lo que hago, entonces yo soy la mujer más feliz. Yo estoy aquí, si me pagan o no me pagan, y si me pagan, mejor, porque estoy haciendo lo que me gusta. No sé si contesté la pregunta, pues bien, no sé cómo que está muy perdida. Doctora, ¿qué significa la docencia para usted? Ay, eso. Pues la docencia
es el docente frente al discente, ¿no? El docente que enseña frente al discípulo o al discente que se le enseña. Es la forma de transmitir el conocimiento, pero hay que ligarle algo importante que es el valor de la concepción de lo que está bien y de lo que está mal. A mí me encanta enseñar, pues obviamente lo que a mí me gusta, porque yo no me voy enseñando laboral, no me voy enseñando, bueno, penal sí me gusta, no me voy enseñando, por ejemplo, seguridad social, en fin, porque eso es muy bonito, pero no me gusta. Pero no, es que enseñar es una maravilla. Sí, a mí lo que más me ha gustado en la vida, y eso se los confieso aquí, porque yo siempre que voy a clase digo, voy a hacer una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Una es dictar clase y la otra no la digo, pero la otra es sentarme a escuchar a alguien que sabe un tema. O sea, yo soy la mujer más feliz del mundo. Hay gente que le gusta ir a bailar, hay gente que le gusta viajar, hay gente que le gusta ir a de pronto compartir, tomarse algo con alguien. A mí me gusta viajar, que he viajado mucho, pero a mí lo que más me gusta en la vida, de verdad, es sentarme en un pupitre, en una mesa, abrir un cuaderno y ver que hay alguien allá al frente que me va a enseñar algo que yo no sé y que yo pueda abrir la mente y aprender. Uy, a mí, yo he pagado millones y he viajado por sentarme a escuchar gente que me pueda enseñar algo, porque para mí ese es el placer más grande del mundo. Entonces, si uno como docente puede tratar de enseñar algo de lo poquito que uno sabe y abrirle la mente a los que lo están escuchando, inspirar y crear un deseo de la formación, eso es una cosa loca, eso es una cosa increíble. Mire, el daño o el beneficio que puede hacer un buen profesor o un mal profesor. Un buen profesor le puede a uno hacer amar una materia, respetarla, admirarla, quererla estudiar, pero un mal profesor hace que uno le coja fastidio, que le coja bronca, que le coja pereza. En lo personal, a mí no me gusta el derecho procesal, en lo personal, porque yo tuve una muy mala profesora de derecho procesal, civil. Yo odié y todavía le tengo cosa al procesal. Y empecé a amar el administrativo y el constitucional, porque tuve una profesora, una magistrada del tribunal, la primera magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca en lo administrativo. Ella me enseñó a mí el derecho administrativo desde el comienzo del código, en su momento que era el Código Contencioso Administrativo de 1981, y yo empecé desde esa primera clase en tercer semestre a amar el derecho administrativo. Han pasado 30 años y yo sigo amando el constitucional y el administrativo. O sea, un buen docente le puede hacer uno tanto beneficio, pero un mal docente le puede hacer no tanto daño. ¿En serio? Entonces, y yo esto lo dije el primer día cuando se reunieron todos los profesores, creo que el 11 de enero, allá en la sede principal, en la aula máxima, cuando como coordinadora de FUNSA me tocó saludar a los profesores de la facultad, les dije exactamente esto. O sea, nosotros somos responsables de que los estudiantes empiecen a amar una o dos o tres de las áreas que nosotros enseñamos, y es todo un privilegio. Por ejemplo, yo creo que yo soy la colombiana que más ama la Constitución del 91. Yo amo la Constitución, la amo, y le meto eso a mis estudiantes por los ojos, por la nariz, por la boca, porque yo quiero que aprendan a respetar las instituciones públicas como uno ha intentado hacerlo durante la vida. Y si cada profesor se tomara el trabajo de respetar su área, yo creo que estaríamos mejor. Pero, no, enseñar es maravilloso. Y sobre todo cuando uno se da cuenta que los chicos aprenden. Sí, claro, sí. Cuando, mire, ya están aprendiendo algo. Que ya aprendieron. Entonces, también hay otra cosa, y es que si no aprenden la materia, aprenden con la cantaleta. Entonces, yo sí voy de un extremo al otro. Entonces, yo les digo, cuando ustedes terminen la carrera, tal vez no se acuerden de ninguna clase, ni de qué materia les dio la profe Paola, ni nada de nada, pero de la cantaleta, miren, eso se acordarán hasta que se mueran. Es que yo en la universidad tuve una vieja que daba cantaleta. Qué vieja tan mamona, y todos los días con la misma fría. Con que se acuerden de mí, por eso ya cumplí mi misión en este mundo. Y de eso sí se van a acordar con toda seguridad. Sí, eso no lo dudo. ¿Por qué creer y trabajar por la educación pública? Porque es el camino. O sea, es literalmente la educación, la formación, los títulos y lo que implica tener la posibilidad de exhibir una tarjeta profesional. Es lo que abre la posibilidad a mejores y mayores calidades de vida del individuo y de su familia alrededor. O sea, un título universitario abre muchísimas puertas.
y genera en las personas cambios económicos muy importantes. Y sobre todo cuando la educación se demuestra desde lo público, porque lo público es lo mejor. ¿Por qué? Porque tiene la destinación de los recursos, porque tiene la apropiación de la investigación, porque tiene la proyección social, pero la educación sí le cambia la vida a las personas. O sea, sí, totalmente. Entonces, yo he visto jóvenes en medio de la necesidad más grande, en medio del hambre más grande, en medio de la pobreza más grande, pero a vuelta de 2, 3, 4 años los ve uno, como hoy, en un restaurante fino aquí de Funza, almorzando. Ese peladito que llegó mal vestido, lo veo en un restaurante fino, cuando ya terminó su carrera en otro nivel. Primero por la formación y por el poder que da la formación. Y segundo, porque es que la educación sí abre la mente al beneficio del conocimiento y de entender y hacer una lectura crítica de los fenómenos que las comunidades, que los pueblos y las naciones están viviendo. La educación nos abre una perspectiva distinta. Es muy diferente una persona que ha leído a una persona que no ha leído. Eso es muy distinto, totalmente distinto. Y yo cuento una historia que yo creo que la he contado, luego la cuento, ¿no? Para los que ya la han visto, repite, como Shakira, mastique, trague, mastique, que hace tiempo, a eso fue como en el 2015, tuvo que haber sido, o máximo 2016, fuimos a un restaurante con mi esposo que queda en Suame, yendo para Suame, frente a la iglesia de México hay 2 asaderos de pollo que ya dejamos en unas esquinas, en uno de esos restaurantes. Salimos a almorzar con mi esposo y con mi hijo y había una niña que estaba atendiendo, una mesera. Y entonces la chica iba y volvía, yo la vi jovencita y entonces yo le empecé a hablar, porque es que yo he forzado a que los chinos se metan en la universidad, o sea, eso es casi que como matricúlese, no pierda el tiempo, carajo. Entonces yo la cogí y le decía, nena, tú eres bachiller, y la chinita, yo, nena, tú eres nada. Entonces yo la miré y le dije, mire mamita, que yo no soy ninguna ladrón ni le voy a hacer nada mal, estoy con mi esposo y con mi hijo. ¿Usted es bachiller? Y la china me miró. Entonces saqué mi volante. Entonces le dije, mamita, mira, si no me quiere creer, no me crea, pero yo trabajo en la Secretaría de Educación, yo soy la profesora Paola, si usted quiere vaya allá al Colegio Miguel Antonio Carlos, Secretaría de Educación, y estudie una carrera. Si usted es bachiller, estudie, mira, ahí está mi teléfono, ahí está siempre Sandrita, No sé cuándo fue, pero la china fue. No sé si la atendió Sandra, la atendí yo, la atendió la chica que nos acompañaba, el aprendiz, alguien la atendió. El caso es que la china sí se matriculó. Ella se llama Brenda. Y Brenda sabe que yo cuento este cuento a todo el mundo, a alcaldes, a rectores, a líderes, a todo el mundo me le echo el cuento. Y entonces Brenda entró a la universidad, pagó $1.000.000, que era un salario mínimo, eso siempre fue un salario mínimo, y una vez que ella ingresó al sistema de la universidad, procuró sacar el primer puesto, se ganó el primer puesto, se ganó una beca para el segundo semestre, para el tercer semestre. Cuando ingresó a quinto semestre, ya nosotros, por muchas gestiones, habíamos logrado un convenio con Corredores de la Vivienda del Grupo Empresarial Bolívar, que es uno de los grupos económicos más poderosos que hay en el país, y teníamos el convenio para mandar aprendices. Tuvimos la buena fortuna de que Brenda quedó en ese grupo, creo que entraron 2 o 3 de Funza, pasó todo el proceso de selección, ella entraba ya a quinto a hacer prácticas y luego a sexto, y estando en Corredores de la Vivienda ingresó al equipo de recursos humanos. Allá se volvió muy la mano derecha de la jefe de recursos humanos, de la doctora Laura en su momento, y empezó a trabajar. Al siguiente semestre ella ya estaba ahí, me dijo, profe, ¿cuántos chicos compañeros hay para la práctica? Aquí puedo meter a 5 o a 6, los metimos y siguió trabajando. Después Corredores de la Vivienda le terminó de pagar la carrera profesional, luego le pagó la maestría, luego empezó a viajar, luego, entonces, cuando ella viene a Funza, que viene cada año, que yo le invito, porque yo no le estoy contando un cuento, esto es una historia real, viene con carro especial, con conductor especial, con una agenda especial, me trae un montón de regalitos, y ella es ahora la ejecutiva y la doctora Brenda. Digo con respeto, ni más faltaba que uno trabajar en un asadero de pollos, no demerita, ni más faltaba, porque ningún trabajo es deshonra, y menos cuando las personas están en un proceso de formación. Pero, como le dije en su momento al alcalde Daniel Bernal, que ojalá vea algún día este video, sentado así, rodilla con rodilla, que si eso no es cambiar, cuando le conté a él esta historia, porque tal cual se la conté, que si eso no es cambiarle la vida a la gente, entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es? ¿Qué es la educación si no es esa posibilidad que se tiene para que las personas, ella por ejemplo ahorita le está pagando una universidad privada al hermano,
Uno como hermano pagarle a su hermana, o sea, es otro nivel. Entonces, esos beneficios los da ¿qué? La educación, y eso lo hace un proceso de formación juicioso, una oportunidad, un beneficio de recibir una beca, una oportunidad de estar en una empresa tan importante como esa. Muchos muchachos han estado ahí y han salido de ahí. Entonces yo en la práctica empresarial ustedes son los únicos que se forjan la posibilidad de quedarse en esa empresa. Porque eso es un año de práctica, pero ellos verán si después de 2-3 días que los desvinculen vuelven y los llaman para que continúen. Entonces eso es lo que hace la educación. ¿Qué más hace la educación? Saca a los chicos del hambre, de caminar hasta la universidad a pie, de pasar el día completo sin probar alimento, para después llegar a ser las mentes más brillantes, los ejecutivos más importantes, los catedráticos más influyentes del país. Eso lo hace la educación. La educación sí dignifica, eso decía Simón Bolívar, solo la educación hace al hombre libre. Entonces, hay que estudiar. Y llámeme, no 310 296 2542, allá Natalia los atiende. Doctora, como gestora de esta universidad, de lo que ha hecho usted acá en Funza y lo que está haciendo en la Sabana, ¿cuál es su mayor sueño? Ya que usted diga, cumplí con lo que yo me estipulé, con el proyecto que me estipulé, no sé, en 2016, digamos. Sí. Este es mi deseo, este es mi sueño y lo voy a cumplir. No, yo hasta ya no he pensado tanto. O sea, el sueño de uno es pues primero el campus, luego tener muchas carreras, luego ver, no, es que me van a hacer llorar, verlos, o sea, trabajar, o sea, yo aspiro por poder estar el día del grado del primer grupo que está aquí, de los compañeros de Natalia, es verlos mejorar la calidad de vida, eso es lo que yo aspiro, ese es mi sueño, o sea, verlos que están hoy aguantando hambre y a vuelta de 4 años me dicen, profe Paula, la voy a invitar al mejor restaurante de Bogotá porque tengo con qué, ese es mi sueño, o sea, esa es mi aspiración. Y pues que la universidad crezca, o sea, que podamos tener la aspiración de tener las otras carreras que se tienen proyectadas, que podamos, por ejemplo, lograr hacer el doctorado que se quiere con el trabajo social, la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, poderlos ver que ustedes terminan esta carrera y de una vez ingresan a la maestría y que la maestría está completamente paga porque tenemos la posibilidad del proceso coterminal, poder mandar estudiantes a otros países. O sea, es que el sueño es muy grande, o sea, las aspiraciones, y son de muchos sentidos, pero el sueño más bonito es que esto les permita y les abra puertas para que mejoren la calidad de vida, que yo ya lo he visto, o sea, no me han contado el cuento, lo he visto, y uno aspira a eso para todos, o sea, que se pase de la necesidad de los días de hambre, de los días de contar las monedas, a vivir en la abundancia, por lo menos en la que vivo yo, que ya es otro nivel, eso. No, pero eso hay muchas cosas más, ¿no? Y viajar, pero eso es. Doctora, actualmente, ¿qué proyectos tiene en desarrollo para la Facultad de Derecho? Proyectos para la Facultad de Derecho. Bueno, lo que nosotros aspiramos en este momento es que nos den la acreditación institucional como programa de Derecho. De hecho, el Ministerio ya nos ha dado puntadas que muy seguramente sale antes de mitad de año. Tenemos la acreditación institucional como institución. Aspiramos a la acreditación institucional como programa. Se tiene también la aspiración de crear otra especialización en la Facultad de Derecho, la especialización también en el área de penal para continuar con la maestría de penal. Hay otra aspiración bonita de la Facultad de Derecho que nosotros necesitamos en la sede Funza, y es urgente constituir el centro de conciliación con personería jurídica para Funza, que no es nada fácil. Levantar también la evidencia para el consultorio jurídico con personería jurídica para Funza. Estamos en este momento en el proceso, obviamente tenemos la cobertura del consultorio en Bogotá, pero yo quiero que tengamos nuestra personería jurídica, nuestro consultorio por aparte. Aspiramos a que nos entreguen parte del proceso de investigación en el CITI, que es lo que están construyendo en el Parque de Funza, el Centro de Investigación y Tecnología para Funza, que nosotros tengamos un lugar importante ahí porque somos la universidad pública en la región. Pues agrandarnos porque ya no cabemos aquí, nos toquemos para el otro lado, entonces eso también, o sea, uno sueña mil cosas, uno sueña con tener una sede propia, con tener instalaciones, pero los sueños más mediatos pues son esos, tener más profesores, que los que estamos tengamos menos carga, nos toca muy pesado. Poder tener más y mejor cualificación, obviamente los docentes son muy cualificados, pero necesitamos más profesores. También que yo me pudiera dedicar solo a la parte administrativa, dedicar un componente y no 6 como me toca dedicar en este momento, que pues me encanta, pero pues también esa obligación es difícil.
¿Qué más les puedo decir? No, y no más, o sea, porque lo que se ha conseguido es mucho, y yo vivo muy agradecida con los estudiantes, porque es que es de verdad, este grupo de representantes del curso le acolitan a uno todas las locuras. Eso nomás es sentarse ya, entonces, y superan las expectativas. Los muchachos aquí en este año de presencialidad, ya año y pico que llevamos, han superado todas las expectativas. Entonces planeamos algo y el evento sale 10 veces mejor, porque todo el mundo le pone un empeño y un corazón. También el comportamiento tan adecuado, el respeto, el cariño, el agradecimiento. Yo duré todo el mes de febrero celebrando mis cumpleaños. Sí. Todo el mes. Sí. Todos los días. Todos los fines de semana. Todos había invitaciones, habían regalos, habían flores. Y yo decía, pero si recién lo conocen a uno, es mucho el cariño. Entonces eso es la cosecha de una muy buena siembra. Esperemos. A mí lo que más me interesa, si Dios nos lo permite, es que haya más posgrados y que ustedes terminen sus materias en octavo y noveno, ya estén haciendo un posgrado y ya, o sea, que hagan un proceso con terminar con un posgrado de una vez. Pero para eso pues les tiene que ir bien y tienen que aprovechar la cantidad de créditos que más se puede. Uno quisiera tener otro grupo, una B y un C, para que puedan ir adelantando materias, pero para eso necesitamos más profesores. Entonces, pero esas cosas son posibles, son posibles. Todo lo que les dije ahorita es posible. Doctora, ¿cree que existe algún tipo de limitación para ingresar a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sede FUNSA? Pues la limitación más tenaz es cuando las personas tienen un INFEX muy bajito, cuando no pasan el examen de admisión, porque son varios los que no pasan el examen de admisión. El tema económico es un filtro muy cruel, muy difícil, porque salen la liquidación del valor del semestre muy costoso. Tenemos un promedio entre 10 y 15 compañeros que nunca se pueden matricular por el factor económico. Eso duele, porque son jóvenes que aspiran y tienen un sueño, pero se estrellan con el valor de la matrícula. Yo creo que eso es lo más difícil, o sea, que no tengan un buen IFEX, que no pasen el examen de admisión, que es muy frustrante, y más allá de eso, que no tengan que pagar. Eso es más doloroso todavía para mí. Esa es la limitación más importante. Me preocupa también la situación que ha planteado el gobierno nacional, que si usted ya es mayor de 28, pues ya no tiene como la oportunidad. Y a veces, y eso nos lo decían los pares en la visita que tuvimos de acreditación, porque hay como una brecha entre los jóvenes, entre los 17, 18 y los de 20 y punta o 30 y punta por estudiar. ¿Qué pasó en esos 20 años? Yo, pues que tuvieron que trabajar, ¿qué hacemos? O sea, no tuvieron la oportunidad, y yo no considero que uno de los 28 años esté viejo como para que lo cataloguen en que ya tiene ingresos o tiene... Eso me preocupa. Eso me preocupa. En el contexto social en el que estamos. Claro. Es complicado. Nomás entrar a la universidad y pagar, es trabajar primero y ahorrar un cierto dinero para poder pagar un semestre. Sí. Sí, y pues digamos acá en la universidad estudiamos de noche y es la contraprestación de estudio al día, trabajo de noche, porque pues obviamente no podemos hacer o no tenemos la posibilidad, pienso yo, de estudiar de día como debe ser. Sí, no, nos toca trabajar en el día, ahorrar dinero y estudiar de noche, que es lo más duro, y yo creo que por eso somos seres. Sí. Lo he dicho, nosotros estudiantes de nocturno somos seres. Hay un podcast sobre eso. Toca muy duro porque se presentan muchísimos desafíos para estudiar de noche. Sí. Porque es uno levantarse a las 4 o 5 de la mañana para irse a trabajar, seguir trabajando todo el día, llegar a la universidad a las 6, salga a las 10 y comienza a hacer trabajo, si duerme 2 o 3 horas y hágale, sí, es complicado. Sí, es difícil, pero ese es así nos toca a todos. Pues sí, cuando se quiere, se puede. Sí, es complicado, muy complicado. Esa es, yo creo que la barrera más difícil para poder acceder a la universidad. Y pues otra cosa que también se puede salvar, que no es complicado, es que la gente se entera de la posibilidad de la universidad, porque la gente no sabe, mucha gente no sabe. Sí. Entonces a todos nos toca, digo yo, póngase una escuelita en su corazón, lleve una universidad en su corazón y hable de la universidad y promueva la universidad. Y entre todos nos ha tocado, así la gente no quiera, asumir el rol de ser voz a voz y de ser el vocero de que la institución está aquí, está abierta para los sueños de las personas. Porque no hay otra manera, nosotros no tenemos la posibilidad de llegar más lejos. Nosotros hemos probado todas las instancias, hemos ido a los colegios, hemos ido a las emisoras, donde nos han abierto la puerta, allá hemos llegado. A mí lo único que me falta en serio, y no les exagero, es meterme en la misa y bajar al cura allá de la misa. Y he estado en las iglesias, pero así como interrumpir una misa, no he podido. Pero de resto, eso me he parado en todos los escenarios. Algún día yo estaba en mi casa y me llamó una señora, una vecina,
Me dice, profe, la acabo de ver en el Biblioparque. Le dije, ¿en el Biblioparque? Estoy en la casa. Me dijo, no, allá hay una pantalla gigante y usted estaba hablando ahí. Le dije, a mí me han grabado tantas veces promocionando la universidad. Ay, o sea, ya yo la vi en vivo. Le dije, bueno, gracias a Dios. Como que está uno ahí, sí, en todos los escenarios que nos han abierto las puertas para hablar de la universidad, para hablar de los programas, para atender la gente, para hacerles el seguimiento. El día del grado, ese día uno llora. Primero porque es la alegría de verlos todos arregladitos, todos bonitos. Uno sufre porque el último que llegó que no alcanzaron a poner la toca, que nadie diga que corra, que no va a quedar mal, que preciso el de Punza llegó tarde. No, eso sí, todo juicioso, que no haya con la foto y la cosa. Pero entonces al final, cuando ya se va, todo el mundo tiene el cartón, se acercan. Profe, gracias, profe, tú te sentaste un día conmigo, profe, tú me llamaste, profe, yo no me acuerdo. Yo tengo eso borrado. Es que yo fui un día y fue en tal parte y usted se sentó conmigo y usted me sacó y usted me explicó y luego usted me dijo y luego no sé qué y luego y luego cuando yo iba a pagar, se acuerda que yo no podía pagar y yo bueno, yo te creo. Entonces, profe, me acompañó un ratico a la casa, que vamos a partir una torta, que no tienes, claro, con mucho gusto, con mucho cariño. Alguna vez una estudiante que ahorita está en quinto, aquí, en la presencialidad, me abrazó y me dijo, profe, yo estoy aquí por usted, porque yo me había retirado y yo... Me dijo, usted me llamó y me dijo, vuelva. Y yo la miraba y esta china aquí. Ella me abrazó y me besó y me dio las gracias y yo le dije, bueno, mamita, me dijo, yo te llamé. Me dijo, sí, usted me llamó y me dijo, para reintegros esto, haga esto. Y yo estoy aquí porque usted me animó. Yo, bueno, mamita, bienvenida. ¿Cuántos estudiantes Sí. han pasado? Y realmente Yo he pasado como porque yo les he dictado clase como 700, 800 estudiantes aquí en Fox, de los de la universidad, porque nosotros hemos hecho procesos de educación permanente y hemos capacitado más de 3.000 personas en el municipio. Y nosotros mismos, el profe William, Elena, 3 o 4 hemos de todo. Yo he dictado a la veeduría ciudadana, le dicté, por ejemplo, a toda la oficina jurídica de la alcaldía, a todos los funcionarios públicos de la alcaldía, a juntas de acción comunal, más madres cabeza de familia, nosotros aquí a todo. El semestre pasado tuvimos aquí el Consejo de Juventudes, el semestre antepasado hicimos para los líderes religiosos, 40 líderes religiosos de todas las denominaciones en Funza. Eso, no, nosotros aquí casi no hay nadie que no haya tenido una clase de Derecho Constitucional conmigo. Nosotros la tenga, Profes, para cerrar, no sin antes agradecer por este espacio que nos brinda y por estas experiencias y vivencias y ver que genera tanto sentimiento la educación de su merced. Quisiéramos que le diera un consejo a las personas, estudiantes y futuros profesionales que nos ven, para que se animen a estudiar, para que se animen a continuar, a terminar y como su merced lo dijo, a mejorar su calidad de vida. Lo primero es que todo el mundo entienda que nunca es tarde. Que ayer vino una señora y va a entrar al primer semestre, estoy segura, y ella está pasando por un proceso difícil, ya es una señora de varios años, y ella dijo, quiero un cambio radical en mi vida, pero llevo 28 años sin estudiar. Le dije, no importa. Lo primero es entender que no, sí, hágale, matrículese, que eso sí se lo aseguro que a 2 meses va a estar así sudando. No va a dormir. Yo le dije en serio ayer, le dije, duerma harto y aprovecha este mes. El otro mes, a partir de julio, del 20 de julio no va a poder dormir. Pero no, sí, nunca es tarde. Y el consejo es para ustedes y para los demás, nunca dejen de estudiar. Nunca dejen de estudiar. Nunca en la vida se había visto tanto curso gratuito de buenas universidades. Así no haya plata, hoy en día se puede estudiar. Tenemos la virtualidad, que es una herramienta increíble, que uno tiene que aplicarse al conocimiento y a la formación, que no hay nada mejor como aprender de otra persona, que todo se puede. O sea, cuando uno tiene un deseo en el corazón, es porque Dios puso un sueño, y ese sueño es el querer. Ahora vamos a hacerlo realidad. Pero para hacer las cosas reales hay que dar pasos y no desmayar. O sea, a mí algún día me dijo, no, ¿cómo se sentirá de ir duro? Me dijo una persona, eso hace poco, como hace un año más o menos, de uno empezar algo y no poderlo terminar. Y yo me puse a pensar y dije, a mí eso no me ha pasado en la vida. O sea, yo no sé qué es empezar un estudio y no terminarlo.
yo siempre he sido, Dios me ha ayudado, he sido como tan berraca, hagámosle, ¿qué fue madre? Como allá tenemos que llegar. Entonces, pero sí debe ser muy frustrante que uno empiece algo y que por un mundo alrededor eso se corte. Entonces hay que continuar perseverando, hay que continuar aspirando. Cuando yo estaba en el colegio, yo soñaba con ir a la universidad. O sea, yo decía, si mi papá no me ayuda, nadie me ayuda. Y yo tenía, ¿con qué? Entonces yo decía, papá, ¿será posible que no? Bueno, me decía, yo me pongo a trabajar y estudio de noche, pero que yo voy a la universidad, voy a la universidad. Entonces, cuando yo ya estaba en la universidad, eso es para categorizar los sueños, ¿no? Cuando yo ya estaba en la universidad, yo oía a mis profesores y decían que habían estado en Alemania, que habían estado en Francia, que habían estado en yo decía, pero ¿cuándo en la vida uno va a ir a estudiar en Europa? ¿Cuándo? Eso es, o sea, yo en esa época no había ido ni a Cartagena, yo no había montado un avión, o sea, no, yo decía, no, ¿cómo? Pues cuando ya yo estaba en la universidad, yo decía, pero entonces yo estando en la universidad decía, yo voy a estudiar en el exterior, así sea culinaria, lo que sea, me toca irme en un barco de esos de cruceros, atendiendo a la gente de mesera, pero que yo viajo, pero yo tenía claro que yo viajaba era a estudiar, no a trabajar. Entonces ya llevaba 2 años trabajando, cuando ¡fum! Que la Universidad de Santo Tomás en Roma, yo no me importa, me voy y me fui y duré 3 años más pagando lo que me... 5 años pagando la deudita que ella para poder estar por allá estudiando. Después, no, yo siempre soñé estudiar en la SAP, porque a mí la función pública me encantó toda la vida. Entonces, yo decía que yo quería estudiar en la SAP cuando estaba estudiando Derecho. Me matriculé en la SAP, estudié en la SAP. Y de ahí para allá todo ha sido así. Entonces, ¿quién no ha querido estudiar en la Universidad de los Andes? Yo ya estoy en la Universidad de los Andes. ¿Quién no ha querido, por ejemplo, estudiar en la Universidad Javeriana? Yo ya estoy en la Universidad Javeriana. Lo último y lo más alto para mí era llegar a la Universidad Nacional. Llegué a la Universidad Nacional. O sea, ya aquí en Colombia ya no me queda, de pronto la Universidad de Medellín, pero ¿quién ve esta Medellín? Tampoco. Porque Dios le va a uno acomodando los... Y yo tampoco me imaginé, ese sí es un pachicanear, que alguna vez de una universidad a uno lo fueran a llamar para que uno estudiara con ellos y gratis. Eso me pasó, ya me ha pasado 2 veces. Que queremos hacerle parte del programa de formación tal y no sé qué y tal. Sí, ¿cuánto vale? No, es que es por gratis. Ahora sí. Dame más. Y no, de verdad me están llamando a mí para que estudie gratis. Sí. O sea, uno ya crea. A mí, por ejemplo, alguna vez me llamaron de la Cámara de Comercio del Pacífico, que tiene sede en Lima, y me dijeron que si yo podía viajar a Panamá a representar a las mujeres colombianas en el Congreso de las 100 mujeres más influyentes de América Latina. Y me hablaba una voz como peruana, y yo, si esta gente me está tomando el pelo. Y yo, sí, que no, que me acercara a la Cámara de Comercio, que tiene su sede en el norte de Bogotá, que iba a haber un precongreso. Efectivamente yo fui, efectivamente me pasaron al panel, y efectivamente me mandaron a Panamá a ser ponente, porque dicen, no sé, que yo soy la mujer colombiana viva que más libros de derecho ha escrito en el país, mujer. Entonces, me podrán imaginar cómo me gocé ese paseíto. Humildemente estoy allá. Y me tocó detrás, yo contaba en clase detrás de una empresaria de Medellín que factura $10 millones al mes, y yo no facturo ni 10.000 pesos. Empecé por ese lado, yo no facturo ni $10, así como mi compañera de panel, pero... Entonces, bueno, ya para cerrar, el consejo es que nunca dejen los sueños, que jamás dejen de estudiar, que hoy en día un pregrado no sirve, una especialización no sirve, hoy en día hay que subirle mucho al nivel. Ahí está nomás todo lo que luchamos para conseguir los profesores, tremendos perfiles, y me los devolvían porque piden más y piden más y piden más. Y si a alguno de ustedes les gusta el tema de la educación, hagan un posgrado en educación, porque de lo contrario nunca van a ser profesores. Hay que hacerlo. Y pues que sigan en todas las redes, que sigan, ¿cómo se dice? En el podcast de Sin Sentido, que para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes esta tarde, que realmente aspiro que ustedes todos terminen esta carrera, que continúen su proceso, pero más que eso, que sean buenos seres humanos, que enseñen por principios y por valores, que no comprendan que en un momento determinado de la vida se cambia el concepto de lo moral por la bondad y por la bondad.
A veces a uno lo critican por hacer lo que está bien y uno se plantea y dice, ¿será que por yo hacer el bien la estoy embarrando? Mejor como que no hago nada. Y eso desafía, porque uno dice, oiga, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, pero para los demás eso está mal. Más bien no hagamos nada y todo el mundo está contento. O sea, sí el mundo está de loco. Sí, pasa. Pero pues, como pongo un mensaje de meme en mis estados, porque todavía no he salido de los estados, no sé cómo se maneja el TikTok, no quiero aprender, crear un monstruo. Como digo en los estados, a mí me enseñaron a respetar, a valorar, a saludar, a pedir perdón y a trabajar muy duro. Eso fue lo que me enseñaron mis papás y eso es lo que procuro enseñar. Mil gracias. Profe, muchísimas Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Es un honor. Gracias. Además, compartir con una persona tan inteligente. Ay, gracias. Eso que no me estudia con tanto carácter y, más importante aún, una mujer tan fuerte y aguerrida como lo es. Profe, muchas gracias. Gracias. Todavía Dios los bendiga. Muchas gracias. Y para todos, síganos en Sin Sentido, nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube. Pronto estaremos montando más contenido académico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de sus docentes y de algunos emprendimientos que algunos compañeros tienen en ella. Muchas gracias Muchas a todos, gracias. nos vemos en la próxima. Gracias. Somos Sin Sentido. Síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.